El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el 11º Foro Radial Hablemos Todos, llamado Vacunas COVID-19. ¿Son la solución definitiva? Con los panelistas Estefanía Pasalacqua, médica coordinadora del laboratorio y vacunatorio de la Clínica Alemana de Osorno e infectóloga del Hospital Base de Osorno, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19. Miguel O'Ryan, infectólogo, investigador y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19 y senador universitario. Conduce el periodista y director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a esta hora de la mañana, son las 11:06 y les agradecemos por su sintonía, por acompañarnos en este nuevo foro radial Hablemos Todos, esta iniciativa que venimos desarrollando desde principios del año pasado entre el Senado de nuestra Universidad de Chile y la radio de la Universidad de Chile, que ha tenido por propósito vincular, generar puentes entre reflexiones que surgen desde la universidad, desde el Senado, por supuesto asuntos que son de interés del conjunto de la comunidad. ¿Qué duda cabe que desde marzo del año pasado el COVID-19, la palabra pandemia, la reflexión sobre las políticas y las medidas sanitarias se han vuelto especialmente significativas para el conjunto de la población, y qué duda cabe además que el tema de las vacunas, ¿no? Se ha vuelto muy importante y además se constituye en una gran esperanza para que la humanidad pueda superar este trance. Vacunas COVID-19 son la solución definitiva. Hay muchos temas que hablar sobre esta convocatoria y especialmente en el momento en el que estamos, ¿no? Donde hay un aumento significativo de los contagios que algunos ya llaman la segunda ola. Hemos convocado para esta mañana a 12 especialistas en el tema. En primer lugar, quiero saludar a la médica coordinadora del laboratorio y vacunatorio de la Clínica Alemana de Osorno, infectóloga del Hospital Base de Osorno, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19, Estefanía Pasalacqua, quien se encuentra precisamente en esa ciudad sureña. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por participar de este foro del Senado y de la radio de la Universidad de Chile. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, y saludar también al infectólogo, investigador académico de nuestra Facultad de Medicina, también integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19 y además senador universitario, profesor senador O'Ryan. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto estar acá. Muy buenos días. Bueno, contarles que vamos a incluir preguntas del público. Imagino que hay mucho interés sobre este tema, hay mucho que explicar también. Pienso que son tiempos donde los medios tenemos una especial responsabilidad en aportar con toda la pedagogía que sea posible a este tema. Así es que estamos transmitiendo por la radio de la Universidad de Chile, por el Facebook de la Radio Universidad de Chile, por el Facebook también del Senado, y a través de todas esas cuentas, además de la cuenta de Twitter Senado U, vamos a estar recibiendo sus consultas, que las vamos a incorporar al final de esta conversación. Quería pedirles que hiciéramos una introducción contando algo que ya sé que se ha dicho, pero creo que es bueno recabar, especialmente en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19 que se están desarrollando a nivel mundial y describir las que ya se están administrando en Chile? Profesor O'Ryan. Para tratar de decirlo en forma sencilla, para digamos, un público general no médico, sin tanto conocimiento biológico, uno podría decir que hay diferentes tipos de vacunas que persiguen todo un mismo fin, que es básicamente activar nuestro sistema inmune, nuestra célula inmune, de tal manera de una manera artificial, a traer una vacuna de tal manera que cuando nos expongamos al virus más adelante, ese sistema inmune esté activado, responda suficientemente rápido para evitar que el virus gane la carrera y nos produzca la enfermedad. Ese es el concepto global que hay detrás de la vacunación, y hay diferentes maneras de lograr esto. Si bien todos van a un mismo
utiliza una misma estrategia, que es activar las células inmunes usando una molécula que es una proteína del coronavirus y es fundamentalmente para el coronavirus la proteína espiga, que es la proteína que usa el virus para unirse a la célula. Y el objetivo entonces es tratar de despertar la respuesta inmune para que logre atacar esta proteína en el virus para evitar que el virus se una a nuestras células cuando nos contagiemos. Y para lograr eso se han usado todas las estrategias disponibles que hay para el desarrollo de vacunas que teníamos a través de la década de historia. Las más antiguas quizás son inactivar el virus, que son la base de las vacunas fundamentalmente que vienen de China. Bueno, China tiene todas las plataformas, pero una de las fundamentales, que es la vacuna Sinovac y Sinopharm, es usar el virus inactivado químicamente o por otro medio, pero químicamente. Entonces, toda la partícula viral, entre comillas, muertos, si bien los virus no son partículas vivas propiamente tal, pero no replicantes, para que estimule el sistema inmune. Avanzando de ese concepto de virus inactivado, es tomar solamente el cascarón del virus sintetizado en el laboratorio, sin el material genético, con sus proteínas, que se llaman VLPs, Virus-like Particles, o partículas tipo virus, que también pueden estimular el sistema inmune. Siguiendo, eso es una segunda plataforma. Hay varios que están trabajando en eso. Una tercera es usar la proteína espiga solita, también sintetizada en el laboratorio, ¿no? La proteína del virus para estimular la célula del sistema inmune. Una estrategia muy significativa que está en fase 3. Después está una estrategia que es una pequeña variante para terminar en este concepto, que es, en vez de inocular la proteína directamente para estimular el sistema inmune, yo inoculo el genoma que codifica por esa proteína, para que nuestras células la produzcan y estimulen el sistema inmune. Súper ingenioso, o sea, es una estrategia genómica que tiene la gracia de poder producirse en grandes cantidades. Esa es la gran gracia que tiene. ¿Y cómo introducimos ese genoma de la proteína espiga del coronavirus a nuestras células? Hay dos estrategias fundamentales. Usando lo que se llama un vector viral, un caballo de Troya, otro virus, donde meto ese genoma. Adenovirus ha sido lo que más se ha usado, pero hay otros, donde ese adenovirus, que no causa enfermedad, a lo más causa cirugía respiratoria muy leve, eso se sabe, lleva este genoma introducido artificialmente en su interior para que al introducirse en nuestras células produzca la proteína del coronavirus y active nuestro sistema inmune. Y la última estrategia es introducir ese material genético directamente en una proteína de grasita lipídica o por otro medio para que el genoma llegue a nuestras células y pueda sintetizar la proteína espiga. Esa es la base de la estrategia de la vacuna Pfizer, que es la primera vacuna que estamos usando. Así que ahí, en una brochada muy rápida, he tratado de dar las diferentes estrategias vaccinales, que son más de 60 vacunas que están en ensayos clínicos humanos y más de 200 desarrolladores de vacunas a nivel mundial actualmente desarrollando estas diferentes estrategias. Sí, bueno, en ese plano creo que también es importante repasar, ¿no? Porque una de las cosas, profesor Ryan, y creo que nosotros lo hemos conversado más de alguna vez en la radio, ¿no? Que aparecen como consecuencia de esta crisis, es la necesidad de que el país también pueda desarrollar su propia capacidad investigativa, ¿no? Y sobre esto también ha habido una reflexión sobre las decisiones de políticas públicas que se han tomado en los últimos años, un asunto de Estado más que del gobierno de turno. Ahí preguntarle su apreciación a la doctora Pasalacqua, ¿no? Respecto a de qué manera esto que es un panorama mundial que el doctor O'Ryan ha descrito, desafía también nuestro propio rol y nuestras propias capacidades en un momento como este. Sí, yo creo que este ha sido el momento en que tanto el gobierno como las distintas sociedades científicas han puesto a palestra esta necesidad de que Chile vuelva a ser entonces productor de vacunas y se comience a desarrollar entonces más investigación. Si bien es cierto, en nuestro país históricamente sí se han desarrollado investigación en torno a las vacunas desde hace muchos años. El doctor O'Ryan ha sido, ¿no es cierto?, partícipe de muchos de ellos. Y actualmente entonces, al no tener un laboratorio o una capacidad de producir vacunas, nuestro país abordó
abordó la problemática de una manera que fue muy interesante, y fue entonces acercarse a las distintas empresas o laboratorios que estaban comenzando a fabricar vacunas y comenzar la conversación de manera de conocer cuáles iban a ser las distintas vacunas que se estaban desarrollando, cómo después iban avanzando en esa estrategia, para finalmente hacer alianzas de manera de que cuando una o varias llegaran a término, nuestro país pudiera tener las dosis necesarias para vacunar de manera entonces precoz. Eso fue una tarea que se encomendó al Comité Asesor Científico, de donde el doctor Ryan ha sido miembro desde el inicio, después me integré más tarde yo y otra integrante. Entonces, nuestro país fue haciendo alianzas, y una de las estrategias entonces fue que en nuestro país se comenzaran a hacer estudios de investigación para estas vacunas que fueron aumentando en sus fases, pasando a la fase 3, y es por eso que en nuestro país entonces distintas vacunas, la mayoría de ellas ya terminaron. De hecho, esta fase 3 de investigación van a permitir que tengamos entonces información de nuestro país con distintas vacunas, y además entonces Chile asegura varios millones de dosis para las vacunas que finalmente puedan ser autorizadas, como sucedió a su inicio con Pfizer, que ha sido la primera vacuna autorizada como uso de emergencia en nuestro país, hasta que dispongamos de más información respecto sobre todo entonces, por ejemplo, la duración de la inmunidad. Sí, bueno, recordar que estamos en el foro del Senado conversando sobre las vacunas del COVID-19, sobre el momento en el que estamos para estos efectos. Profesor, le quería pedir también una reflexión sobre el mismo tema, ¿no? Sobre de qué manera esto nos desafía, además que, como decía la doctora Pasalagua, usted tiene un largo conocimiento sobre nuestro derrotero en esta materia. Sí, hay muchas reflexiones y que hay que hacerlas con cautela Ujú. para quizás no hacer simplemente el anuncio populista, no es la palabra, pero que Chile debería producir vacunas, ¿no? Y que deberíamos tener un centro productor de vacunas. Y Chile lo tuvo en el pasado, pero hay que separar. Yo creo que, primero, decir que en Chile hay muchos investigadores que están trabajando en el desarrollo, en diferentes etapas de desarrollo de vacunas. En nuestra universidad, puedo pensar en varios, Roberto Vidal, ¿no es cierto?, que tiene todo un desarrollo básico en identificar moléculas que pudieran ser agentes potenciales para vacunas para enfermedades como el Chirichacoli intrahemorrágico. Hay otros que están trabajando en virología, ¿no es cierto?, identificando moléculas virales que pudieran ser agentes de vacunas. Uh-huh. También que esa investigación básica, que es muy importante sostenerla y mantenerla, porque uno nunca sabe cuándo va a ser importante y necesaria aplicada, independiente de que está creando inteligencia, es la base esencial de las universidades. Y eso requiere de aporte de recursos para hacer investigación básica de calidad. La famosa investigación que va a papers, que tanto a veces se critica, pero que es la revisión por pares, que finalmente permite decir que la investigación que uno está haciendo es seria y es de calidad. Esa se hace, hay que hacerla más y hay que hacerla mejor. Ahora, de ahí, esas son las primeras etapas para el desarrollo de vacunas o de nuevas moléculas. De ahí a avanzar a tener un centro productor de vacunas, entra al área más tecnológica. Y eso viene por aristas que tienen que ver como a cuánto le conviene a un país estar produciendo sus propias vacunas, ¿no? Versus importarlas. Hay cosas políticas también de por medio, pero económicamente hay que ver cuánto conviene, porque no es cosa llegar y producir vacunas. Eso requiere tener un centro de alto nivel, un centro que está siendo muy bien regulado, que cumple con buenas prácticas de manufactura. Eso es muy, muy caro. Eso hay que decirlo claro. Eso requiere mucho, mucho recurso. Por eso no todos los países tienen su producción de vacunas. Ahora, si Chile está en la capacidad de tenerlo, sería súper bueno. Habría que definir cómo sería ese centro tecnológico y habría que definir cómo se relaciona con los grandes productores de vacunas, porque ninguno de estos centros estatales trabaja por su cuenta. Todos trabajan relacionados con los grandes productores de vacunas para ver qué etapa de esa producción es lo que los centros van a hacer. Entonces, esta discusión, que es importante tenerla, hay que también dimensionarla, hay que reflexionarla en profundidad y al mismo tiempo hay que ir asociado a que
esto tiene que ir con un aporte a la investigación básica, fundamental en nuestro país, que es clave para mantener la inteligencia, la investigación, la formación de posgrado, en fin, un país que realmente se precie de ir creciendo en lo que es desarrollo científico Sí, y tecnológico. sí, efectivamente este es un gran tema, es un desafío, creo que en ese sentido lo que ha pasado en los últimos meses nos enseña, ¿no? Algunas cosas que podemos hacer todavía mejor en nuestras políticas públicas. Pienso que también es la oportunidad para contar cómo están funcionando los recintos hospitalarios, cómo está funcionando cotidianamente en este momento particular que es tan acuciante los equipos de salud para enfrentar este momento. Y aprovechando que está la doctora Pasalaco acá, doctora, quería pedirle que nos contara lo que está pasando en el Hospital Base de Osorno, contarle a todo el mundo que nos está escuchando, ¿no? El desafío que ha supuesto para ustedes tener que enfrentar una situación así y por qué entonces es tan importante que autoridades, ciudadanía, incrementemos las medidas de cuidado para evitar que la situación se siga agravando. Bueno, la verdad que es bien dramático lo que está sucediendo. Yo soy pediatra, por lo tanto no he tenido la oportunidad de estar evaluando pacientes COVID positivos todo el tiempo, como lo hacen mis colegas de adultos, pero sí estoy muy en contacto con ellos, además, sobre todo por la parte administrativa, que me toca analizar los casos muchas veces, ¿no es cierto?, desde el punto de vista infectológico. Y claro, es una situación bastante grave porque se ha dicho ya en otros medios también. En estos momentos en el país estamos viviendo de forma sincrónica el aumento de los casos y la ocupación de las camas de intensivo. Por lo tanto, para las regiones como en la cual yo me encuentro, por ejemplo, está difícil poder derivar a pacientes cuando se nos acaban las camas críticas, que ha ocurrido ya hace un par de semanas. Entonces, es difícil cuando Santiago también está al límite con sus camas y por lo tanto genera un gran problema, un gran estrés en los distintos médicos y funcionarios profesionales que se desempeñan en las unidades críticas, en las unidades de emergencia y de hospitalizados. Es bastante frustrante también porque uno ve que esto parece ser ya seguir metiendo susto a la comunidad y la gente creo que no lo dimensiona porque, por ejemplo, ayer tras el anuncio de que varias ciudades, entre las cuales está Osorno, se va a pasar a una fase 1 de cuarentena en 3 días más, uno ve que la gente lo que hace es ir a los restaurantes, ocupar entonces sus 3 días de libertad que tiene para seguir llevando su actividad lo mejor que pueden. Y entonces uno se da cuenta que realmente no está tan claro el mensaje, parece, en la comunidad. Las cuarentenas que se llevaban a cabo en las primeras semanas del año pasado, en donde había mucho más control, mucho más vigilancia, entonces ahí sí parece que la comunidad tomaba el rol un poquito más claro del autocuidado, pero ahora que se dejó entonces de hacer esta vigilancia más extrema, la gente se relajó muchísimo. Así que parece ser un panorama no tan alentador como la gente esperaba que este año 2021 fuera distinto. Por supuesto que las vacunas nos dan una señal de una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Pero hay que entender el mensaje, entender que yo creo que lo vamos a conversar a lo largo de este programa, que las vacunas son una muy, muy buena herramienta de prevención, dado que no tenemos tratamiento específico para este virus, pero no es algo inmediato, se requiere todavía mucho tiempo, por lo tanto, el mensaje a la comunidad tiene que ser clara. Y sí, creo que confunde un poco que estamos de vacaciones, que la gente puede tener permisos de vacaciones y que además les pedimos que por favor se queden en sus casas y estamos en cuarentena, entonces sí, es difícil transmitir el mensaje, pero sí les puedo contar que en mi hospital al menos la situación es muy compleja, la gente quería descansar un poco, quería irse de vacaciones y tienen que seguir trabajando a full porque están todas las camas críticas ocupadas, los ventiladores ocupados, las camas de hospitalizados en medicina están todas ocupadas, tenemos brote cada cierto tiempo de casos intrahospitalarios, por lo tanto es una situación que está incluso peor que lo que teníamos el año pasado. Sí, ¿cómo evalúa usted, cómo conciliar, profesor O'Ryan,
esto que por un lado es una buena noticia, ¿no? Que es la llegada de la vacuna con el hecho de transmitir un mensaje que no relaje, ¿no? Nosotros estábamos acá en la radio la mañana en la que el presidente estaba anunciando la llegada de la vacuna y nos preguntábamos lo mismo, ¿cómo conciliar? Porque es obvio que es una buena noticia, es obvio que el gobierno tiene derecho a estar contento por el logro de la gestión, que la ciudadanía abrigue esperanzas, pero bueno, cosa distinta es que eso nos termine transmitiendo el mensaje de que ahora podemos relajarnos, ¿no? Ahora que ha quedado tan en evidencia la importancia de la comunicación en un contexto de crisis sanitaria, ¿qué reflexión podría hacer al respecto? Relevar lo que decía la doctora Pasalacqua de la gravedad de la situación. Ujú. Uno podría decir que si no tuviéramos en el horizonte la posibilidad de vacuna, estaríamos afrontando probablemente una situación catastrófica, ominosa en el invierno, superando con creces los fallecidos que tuvimos en el primer invierno, por cómo van las curvas. Estamos apostando sin tener absoluta certeza de que eso no va a ser tan así, porque vamos a lograr ir controlando en alguna magnitud la infección con la implementación progresiva de vacunas, que tiene muchas incertidumbres todavía, Ujú. porque no sabemos, hay provisión, no sabemos si se van a cumplir a cabalidad esas provisiones, y aquí no es por mala intención, es simplemente porque los mismos desarrolladores a veces no han podido cumplir, entre comillas, todo lo que de alguna manera habían previsto, ocurren imprevistos. Ujú. Es un virus que alguna vez tuvimos la esperanza al comienzo de que el verano le iba a pegar más fuerte a este virus respiratorio Ujú. y que iba a disminuir de una manera más significativa. Disminuyó, sí, pero no suficiente. Mm. Y se ha mantenido circulando de una manera muy activa durante el verano, y eso va a subir exponencialmente en el otoño-invierno. Entonces, el mensaje no puede ser más fuerte para la población. Estamos todavía en un momento crítico. Y si nos seguimos relajando, ese momento crítico puede, y esto parece, como decía el doctor Pasalagua, que parecemos que estamos anunciando, ¿no es cierto?, los jinetes del apocalipsis, no, pero puede transformarse en algo muy, muy grave en las próximas semanas que vienen. Sí, hay que decir la Entonces, verdad y con claridad, doctor. sí, Mm. sí. Entonces las medidas son clave. Las Mm. medidas son clave. Primero las personales y las individuales. He escuchado tanta gente que dice que ya estoy cansado, que ya yo quiero vacaciones, lo necesito, y está bien, lo necesitamos. Pero tenemos que tomar vacaciones responsables. Al aire libre sí, pero en agrupaciones no. Toda agrupación humana en este momento es un riesgo serio de diseminación viral, serio. Ujú. Y si no tomamos conciencia como sociedad de esto, la cosa se va a seguir agravando. El virus ha seguido a las poblaciones, y es por eso que estamos teniendo ahora la crisis significativa en Valparaíso, Viña, en el sur, y un poquito menos en la región metropolitana. Ha sido más lento ahora, porque el virus va siguiendo a la gente. Es una realidad. Y si en esos lugares donde la gente está de vacaciones, se toman estas vacaciones en forma completa como un año normal, el resultado va a ser está siendo complejo y puede ser ominoso. Ujú. Ujú. Bueno, estamos en este foro que hemos titulado Hablemos Todos, foro del Senado de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile. Doctor O'Ryan, yo sé que en esto es difícil ser preciso, pero podemos tener algunos indicios. Y usted además que ha seguido muy en detalle la evolución que ha tenido la investigación a nivel internacional, la provisión de vacunas, aunque no sea del todo preciso, ¿no? Pero si pudiéramos fijarnos un cierto horizonte de ¿cuánto tiempo más habría que esperar para que efectivamente el proceso de vacunación se tradujera en que pudiéramos empezar a ver la puerta de salida? Porque creo que también es importante señalar esto para efectos de que las personas no piensen que ya estamos cerca, que se viene todavía un año 2021 que va a ser en buena medida duro, y es mejor que lo sepamos, que nos preparemos y que nos acostumbremos, ¿no? ¿Cómo podría usted, hasta dónde sabemos, tratar de precisar ese horizonte? Perdón. Va a depender mucho de cuáles son las vacunas que efectivamente vayan llegando en cantidad. Hay estimaciones, si uno suma los diferentes desarrolladores, que podrían llegar varias millones de dosis de aquí a junio,
con lo cual uno podría visualizar que si bien no va a ir logrando la inmunidad de rebaño, sí va a ir logrando la inmunidad en los grupos de mayor riesgo, que es quizás tan importante como la inmunidad de rebaño. En la medida que le vamos dando inmunidad a quienes tienen mayor riesgo de morir y de utilizar las unidades de cuidado intensivo, que son los adultos mayores de 80 años, 70 años, 60 años en forma progresiva, vamos a ir impactando en el núcleo más relevante, ¿no es cierto?, para ir disminuyendo el impacto de esta pandemia. Ahora, a mí me sorprende la cifra que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, de cuántas personas mayores de 80 años tenemos solamente en ese grupo, 500.000 personas. De tal manera de que solamente para vacunar a uno de los grupos de mayor riesgo, todavía nos falta bastante, porque esperamos tener 100.000 dosis de vacuna de aquí a un par de semanas más, y para llegar a 500.000 todavía falta. Para vacunar solamente a uno de los de mayor riesgo, y después hablemos de los mayores de 70, que son otros 500.000 mayores. De tal manera que esto va a ser lento, y tenemos que cuidarnos mucho para ir protegiendo entonces a las personas de mayor riesgo. Y ojo, y el mensaje para los jóvenes también, protegerse a sí mismos también, porque hay jóvenes que han tenido cuadros graves, son menos indudablemente, pero hay jóvenes que sufren cuadros graves, especialmente quienes tienen enfermedades concomitantes. Esa es como la visión general. Ahora, ¿cuándo lograr la inmunidad de rebaño global? Es difícil decirlo, pero probablemente va a ser más allá de, como dijo la OMS, hacia el año más bien 2022 que el año 2021. Sí. Bueno, este tema que estamos conversando esta mañana es también un asunto, y sé que voy a usar una palabra que está un poco manida, pero la voy a usar solo para efectos de ser didáctico, ¿no? Un asunto geopolítico, doctora, porque bueno, los países que tienen más capacidad de investigación, que son por lo general los países más ricos, obviamente tienen las vacunas primero y van a priorizar a su población antes, ¿no? Por lo tanto, esto que hemos hablado otras veces o que hemos hablado hace un rato de la necesidad de que el país desarrolle su propia capacidad investigadora, tiene que ver, entre otras cosas, con una moción de independencia y de soberanía, ¿no? Pero bueno, estamos en la situación en la que estamos. Yo, desde el punto de vista, vuelvo a insistir, la palabra puede ser un poco manida, pero la uso solo para efectos didácticos, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué decir respecto a las estrategias? Por ejemplo, se ha hablado de que sería bueno que países que están en una situación económica, geográfica, parecida, ¿no? Pudieran a lo mejor desarrollar conjuntamente estrategias ante los grandes laboratorios para poder acceder antes y mejor a las vacunas. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, yo creo que ese es un problema que siempre ha preocupado o está muy relacionado con las vacunas. De hecho, siempre con las vacunas hablamos de la equidad. Es por eso que existen programas nacionales de inmunización, ¿no es cierto? Y siempre se busca entonces tratar de llegar a toda la población. No basta solo que una vacuna sea buena, sino que además tiene que alcanzar altas coberturas, y esa es una máxima en vacunas. O sea, tenemos que conseguir vacunar a la mayor cantidad de personas posibles, y eso es lo que uno siempre busca entonces cuando se desarrollan vacunas. Es una idea interesante. Uno ha visto que distintos fabricadores de vacunas en relación a COVID han hecho ciertas alianzas de manera entonces de, comillas, mejorar la fórmula o mejorar entonces la estrategia de vacunación, teniendo en clave, ¿no es cierto?, que es fundamental poder, una vez que se termine la fase de investigación y se llegue entonces a la mejor dosis, la mejor estrategia con ciertas vacunas, después entonces tenemos que tener una gran cantidad de producción, y en ese caso entonces hay ciertos desarrolladores que han hecho algunos vínculos como para mejorar esa parte. Por lo tanto, sí, parece que es una idea interesante. Y por otro lado, la OMS está súper preocupada de este tema, por eso que se creó COVAX, que en el fondo lo que busca es tratar de asegurar dosis de vacunas, de las distintas vacunas que estén disponibles para los países que no cuenten con los mismos recursos que otros. Efectivamente, en este momento uno ha visto que los países más ricos
comillas, han ido asegurando entonces las dosis de vacuna. Estados Unidos, de hecho, ha asegurado entonces con uno de los desarrolladores, que es Moderna, una autonomía, ¿no es cierto?, con mayores cantidades de dosis exclusivamente para ellos. Por lo tanto, ese es un tema que ha preocupado desde el inicio, y por lo mismo entonces la OMS ha sido clara en tratar de que este tema tiene que ser equitativo, y es por eso que también muchas de las investigaciones a futuro yo creo que también se van a concentrar en países de menores recursos, precisamente también para buscar entonces ir aumentando la cantidad de dosis y la inmunidad en poblaciones que quizás están menos favorecidas. Como dijo el doctor O'Ryan respecto a la alianza entre países como el nuestro, creo que sí, que es una alternativa que uno tiene que ir analizando, pero son palabras mayores, por lo tanto no es tan fácil que uno diga, bueno, Chile, Argentina, unamos NOA para producir vacunas. Hay países en Sudamérica que efectivamente tienen producción de vacuna, o al menos tienen la capacidad para hacerlo, pero creo que eso requiere por ahora una mirada más a futuro. Y es súper interesante, y los virus, los microorganismos nos van a sorprender probablemente en los próximos años también. Entonces creo que se requiere una mirada a futuro para poder tener entonces nuevas estrategias a la hora de enfrentar pandemias o catástrofes de salud como la que actualmente estamos viviendo. Sí, bueno, me imagino que esto además va desafiando a distintos ministerios. A lo mejor va a haber que desarrollar una línea estratégica sanitaria, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Como para pensar también en el mediano y largo plazo cómo se pueden ir desarrollando esas tareas de prepararnos, bueno, no solamente enfrentar lo que estamos viviendo, sino, como ustedes han dicho, prepararnos para lo que viene. Ya que estamos también en un ejercicio de poder hacer pedagogía, de poder enseñar cómo funcionan los virus, yo quería aprovechar de preguntarles para que cuenten, porque hay mucha inquietud respecto a cómo se relacionan las vacunas con las cepas, ¿no? Entonces, cuando hay nuevas cepas, ¿qué pasa con las vacunas? Creo que es un buen momento, o es una buena oportunidad también para explicarlo, ahora que también la información nos da cuenta de que en nuestro país ya han llegado y están proliferando las distintas cepas del COVID-19. Expliquemos, profesor O'Ryan, si es posible que usted le cuente a quienes nos están escuchando cómo funciona esa relación. Sí, en manera lo más sencilla posible, decir, no se habla de cepas, se habla de variantes, pero estos son definiciones taxonómicas de alguna manera. Taxonómica significa que la gente clasifica los virus y les van poniendo nombre basado en varias características, ¿no? Pero ¿qué es lo conceptualmente importante? Primero, los virus son una verdadera maquinaria de irse reproduciendo en nuestras células, produciendo cientos de millones de virus hijos, y cada uno de esos entra en otras células y produce cientos de millones, y así esto va ocurriendo exponencialmente a nivel mundial, y cada vez que se van replicando estos virus existe la posibilidad que hayan mutaciones, o sea, cambio en su base genética, en su estructura genética, y eso ocurre a cada rato, y esas mutaciones, la gran mayoría no tienen ninguna traducción significativa en cambio estructural del virus que cambie en nada. Muchas veces ni siquiera se traduce en ningún cambio mínimo, y a veces se traducen algunos cambios mínimos que no influyen en nada en el virus. Y la verdad es que la gran mayoría de las veces es así. Porque cuando esas mutaciones empiezan a sumarse, porque a veces hay virus que tuvo una mutación en un ciclo replicativo, después surgió otra mutación en otro ciclo, y se van sumando, una sumatoria de esas mutaciones puede empezar a tener algún impacto en el comportamiento de ese virus, ya sea en hacerlo más infectivo, o que cause infección más grave, o que ese cambio sea tan significativo, acumulativo en el tiempo, que una persona infectada con el virus al principio de la pandemia, si se vuelve a enfrentar con este virus después de un año que ha cambiado mucho, a lo mejor cambió tanto su abrigo que no lo reconoce el sistema inmune y escapa la inmunidad. Entonces, esas son tres preocupaciones que uno puede tener con los virus que van cambiando en el tiempo. Un ejemplo claro es el virus influenza, que cambia tanto de un año a otro, porque más encima tiene el comportamiento de que es un virus que es muy promiscuo entre diferentes especies, hace que especies se infecten varias veces con el mismo virus y puedan intercambiar sus genes, cosa que no hacen los coronavirus. Obliga entonces que
porque el virus cambia tanto de año a año que tenemos que cambiar la vacuna todos los años. Coronavirus no tiene ese comportamiento, de tal manera de que no es tan promiscuo y los cambios entonces no son tan significativos como virus influenza. Pero habiendo dicho todo eso, estas variantes que han ido apareciendo, que se han nombrado hasta ahora, que se llaman VOC, que son variantes of concern o variantes de preocupación, porque son de las miles de mutaciones que hay, o cientos de miles a esta altura, son virus que han acumulado un número de mutaciones, ya sea por número muy significativo o en lugares particulares donde se ha visto que puede cambiar en algún grado su comportamiento, específicamente relacionado con la unión de la proteína espiga a su receptor, y que podría influir en hacerlo hasta ahora más transmisible. Todo eso todavía está evaluándose, pero no se ha visto afortunadamente que influya en que cause cuadros más graves, o hasta ahora que haga que este virus cambie su abrigo, su inmunogenicidad a tal nivel que no sea reconocida por personas con una respuesta inmune a los primeros virus o eventualmente a las vacunas. De tal manera de que eso todavía está todo, es un libro que se sigue leyendo, que está avanzando, y que ha derivado en que se haya establecido un patrón de secuencias de caracterización viral a nivel mundial, inédito también, todos estos son avances de la pandemia, que permite ir caracterizando los virus en los diferentes lugares del mundo. Así es que ocurre, no es novedad, lo estamos mirando. Hasta ahora estas variantes podrían estar cambiando un poquito el comportamiento del virus, pero no suficiente como para pensar de que aquí la cosa se está complicando en exceso. Sí. A propósito, doctor O'Ryan, de la mención que usted hacía a la influenza, bueno, vamos a pestañear y va a llegar el otoño. Y habitualmente lo que ocurre en el otoño es el proceso de vacunación contra la influenza. Y eso requiere un enorme esfuerzo del sistema de salud y creo que es interesante hacerse la pregunta de cómo vamos a acometer esta tarea que ya es bastante grande, ¿no? De vacunar a toda la población que se pueda contra el COVID-19, y al mismo tiempo de lo que hay que hacer contra la influenza, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo vislumbran, ¿no?, las condiciones en las que está nuestro sistema público para poder hacerse cargo de las dos cosas al mismo tiempo, porque parece que tanto la condición estacional de la influenza como la llegada de la vacuna del COVID-19 van a hacer coincidir temporalmente ambos procesos. ¿Cómo lo ven? Stephanie. Bueno, la verdad que nuestro país tiene una tremenda trayectoria y ha sido históricamente, o en los últimos años, atención primaria quien ha comandado el proceso de vacunación en las distintas ciudades del país. Por lo tanto, sí, yo creo que va a ser una gran tarea. Lo vimos con el despliegue de la vacuna de Pfizer cuando comenzó entonces la administración en las distintas ciudades en donde se decidió partir la vacunación. Creo que va a ser una tremenda tarea, pero no creo que no sea posible en ningún caso, porque existe la experiencia, quizá habrá que aumentar un poco el recurso humano, capacitar de pronto a más personas, pero no creo que sea una tarea que no se pueda lograr. Todavía no sabemos si se podrá administrar en conjunto ambas vacunas, pero esa información esperamos también irla teniendo en los próximos meses, recordando que estamos en otro hemisferio, por lo tanto en Estados Unidos las cosas van a pasar primero, pero sí, va a ser súper interesante ver cómo ocurre eso. La gente el año pasado se vacunó en masa contra la influenza. Yo creo que también pensando que quizás podrían tener cierta protección contra el coronavirus, cosa que sabemos que no es así, pero al menos eso da un poco pie a saber que la gente confía en las vacunas, y por eso que tenemos que dirigirnos a ese grupo de personas que sigue confiando en las vacunas, y además entonces iniciar la conversación en aquellos que son un poquito más temerosos. Pero creo que ambos procesos podrán ser llevados a cabo de manera satisfactoria, como ha ocurrido en otro momento. Actualmente hay en curso todavía una campaña de sarampión para los niños menores de 5 años, por lo tanto continuamente en nuestro país no solo entonces se vacuna con los programas nacionales, con el Programa Nacional de Inmunización, sino que continuamente se llevan a cabo campañas que quienes vacunan son las mismas personas. Entonces creo que no es una tarea imposible de lograr.
Bueno, nos estamos acercando lentamente al final de este foro. Quería dejar la última parte, senador O'Ryan, doctora Pasalacqua, para que podamos hacer una reflexión entre políticas de vacunas, mensajes a la población y comportamiento ciudadano. Creo que este es un momento para hacer una reflexión, para aglutinar. Más temprano en la radio hablábamos de que esto requiere de comportamientos individuales para poder producir un cambio, ¿no? Una reversión que proteja al conjunto de la población. Hay una relación aquí entre lo individual y lo colectivo que es muy interesante, ¿no? Para efectos también de los desafíos que tenemos. Quería, en su condición de especialistas en el tema de las vacunas, ¿no? Que pudieran desarrollar una reflexión sobre el tema, ¿no? De qué manera podemos ir aglutinando en este momento esta política de las vacunas con los mensajes y con el comportamiento de la población para que ojalá podamos salir adelante de la mejor manera posible respecto a esta pandemia. Senador O'Ryan. Tantos mensajes. Yo diría que no hay nada que pone más a prueba una sociedad que una situación como esta. Ujú. Y las sociedades que salen mejor paradas probablemente van a ser las sociedades que tienen instituciones más robustas y que son más solidarias. Ujú. A todo nivel, porque esto es de capitán a paje, de jóvenes a adultos, y especialmente aquí juegan un rol las nuevas generaciones. Es el momento que demuestren efectivamente el rol que deben empezar a jugar ahora para el futuro suyo, el futuro de su país. Ujú. La solidaridad se va a ver y se debe ver en varias áreas. Uno, en el cuidado. El cuidado ya lo hemos conversado mucho y aquí no hay que incriminar a los jóvenes. Yo creo que eso es porque yo creo y conozco mucho y tengo la esperanza que la gran mayoría sí logra tomar conciencia de lo que ocurre y la necesidad de protegerse así y proteger a los demás con medidas que implican un cierto grado de sacrificio, no mayúsculo, pero un cierto grado de sacrificio, que no es cierto es dejar de juntarse con otras personas como uno quisiera, dejar de hacer reuniones sociales, dejar de mostrar afecto físico a veces de una manera más allá de lo estrictamente necesario. Todo eso son necesidades humanas, pero en este Ujú. momento, por el bien de la sociedad, hay que restringir de una forma importante. Entonces, si no logramos hacer eso, y estamos lográndolo más o menos nomás, la verdad, porque es cierto, llevamos un año, la gente se cansa, ya lo conversamos al comienzo, ¿no? Eh, y la gente empieza a decir, chuta, no, ya no, y empieza a juntarse, empieza a tener reuniones y empezamos a ver los rebrotes en forma importante. Empezamos a ver que podemos infectar a nuestros seres queridos y algunos pueden morir. Entonces, el primer mensaje en cuanto al control, al mostrar solidaridad, y lo mismo va a haber que hacer al momento que estén las vacunas. Al momento que estén las vacunas, va a haber que confiar en la institucionalidad, confiar en que las vacunas que está ofreciendo el Estado han cumplido las pruebas necesarias de seguridad y eficacia, podrán no ser perfectas, pero van a haber cumplido y poner el brazo. Porque en la medida que pongamos el brazo para vacunarnos, mientras más lo pongamos, solidariamente, mejor nos va a ir. Mientras menos se vacunen, peor nos va a ir como sociedad. Para mí eso es el mensaje fundamental en este momento. Gracias, doctor. Doctora Pasalacqua. Sí, yo creo que hay gente que con suerte había escuchado hablar de vacunas o se hacía algo muy rutinario cada vez que uno llevaba a su hijo a vacunar y de pronto creo que hemos inundado los medios con distintos tipos de vacunas, distintos Mm. mecanismos, distintas formas de administrar y eso puede llevar un poco a la confusión y a finalmente no entender bien el mensaje. Creo que el mensaje debe ser claro, las vacunas funcionan, efectivamente nos falta información para muchas de ellas, porque obviamente llevamos un año recién conociendo este nuevo virus y es impresionante la cantidad de información que se ha podido obtener gracias al trabajo comunado de muchísima gente. Por lo tanto, el mensaje debe ser, sí, las vacunas funcionan y como dice el doctor O'Ryan, en el momento que me toque como grupo ser vacunado, entonces no debo poner en duda que son vacunas seguras, que son vacunas que han superado las distintas fases que han sido revisadas por expertos. Por lo tanto, efectivamente hay que ser solidario con las personas que no tendrán acceso a la vacuna hasta quizás muchísimos meses más.
con personas que quizás no podrán vacunarse por distintas condiciones que tengan. Por lo tanto, es clave confiar en la estrategia, porque desgraciadamente no tenemos otra solución que ofrecer en este momento. No hay tratamiento, como hablábamos, efectivo para esta infección, tampoco hay tratamiento para prevenir la infección, ¿ya? Todos los medicamentos que en algún momento se salieron a la luz, desgraciadamente no han prosperado en la investigación, por lo tanto, las vacunas siguen siendo la primera forma y la mejor forma entonces de prevenir esta infección, y ese es el llamado. Y mientras eso no suceda, mientras no logremos tener una alta cantidad de personas vacunadas, tenemos, incluso las que ya están vacunadas, tienen que mantener su autocuidado hasta que podamos entonces decir que esta situación ha cambiado. Y sabemos que eso probablemente no va a ocurrir hasta el próximo año. Entonces, uno no quiere ser negativo ni pesimista, pero las personas tienen que entender que este año va a seguir siendo de mucho autocuidado, de mantener las recomendaciones, porque el virus permanece en las personas, llega a la casa todos los días, con el riesgo entonces de contagiar a los seres queridos que viven con nosotros. Por lo tanto, tenemos que mantener el nivel de alerta y no volver a nuestra rutina que tanto ansiamos, porque todavía no es el momento. Quería dejar para el final, y esto no es una cosa proselitista, sino creo que es una gran oportunidad también para explicar la importancia que tiene la educación pública, las universidades estatales, sobre el rol que ha jugado la Universidad de Chile en todo este proceso, ¿no? De por qué esta universidad se llama la Universidad de Chile, es decir, una universidad para Chile, para todos los chilenos y chilenas, bueno, para todos los habitantes del país, en realidad, ahora que tenemos una comunidad mucho más diversa en eso que antes. Ahí quería cederle la palabra, doctor, porque pienso que este tipo de encrucijadas a las que se ven enfrentadas las sociedades también son una oportunidad para contar la importancia que tiene la existencia de instituciones como la Universidad de Chile para el país en su conjunto. Sí, sin duda, las universidades en general son el centro del desarrollo del conocimiento, y a través del desarrollo del conocimiento, educar y formar a sus nuevos cuadros, ¿no es cierto?, para ir liderando el país o llevando adelante el país. La Universidad de Chile tiene quizás como el rol fundamental ser una de las principales instituciones generadoras de conocimiento, y esto le da una fortaleza. Por cierto, no es la única, y hay varias, y en eso la doctora Pasalacqua también es, ¿no es cierto? En el sur hay grandes universidades, y también debo decir públicas y privadas. En eso yo creo que también tenemos que comprender de que no debemos ser excesivamente institucionalistas propios, pero dentro de eso la Universidad de Chile sigue siendo una universidad donde la generación de conocimiento se hace a muy alto y a muy buen nivel, y donde hay una interacción absolutamente sin ningún tipo de límite al intercambio de ideas y de opiniones. Eso también favorece mucho la discusión, toda la discusión en el área social, ¿no es cierto?, el aporte en las medidas para tomar y apoyar a la población. La Universidad de Chile, aparte de generar conocimiento, desarrollar ciencia, ayudar a implementar medidas, ayuda a generar pensamiento crítico, autocrítico también, y a veces nos falta un poco más de pensamiento autocrítico en la universidad. Eso es bueno también para ir favoreciendo el abordaje a esta problemática tan significativa como muchas otras. Así es que estamos todos llamados para jugar un rol, y en este la Universidad de Chile debe asumir su rol de liderazgo como primera, bueno, a mi manera de ver, una de las primeras universidades del país. Bueno, es un momento importante. Aquí se han dicho palabras, además de las palabras de la disciplina, ¿no? Se han dicho palabras muy importantes como responsabilidad, solidaridad, toda la unidad que sea posible entre las autoridades, la ciudadanía, y por supuesto también el aporte que en esto han desarrollado de manera extraordinaria
los investigadores y los equipos médicos. Estamos llegando al final. Queremos agradecer a la doctora Estefanía Pasalacqua. Doctora, muchas gracias por participar de este foro y por supuesto también a través suyo nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo todos los funcionarios, profesionales, no profesionales, del Hospital Base de Osorno y de todos los hospitales de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, profesor, senador universitario Miguel O'Ryan, como siempre, profesor, muchas gracias por su gentileza con nuestro medio de comunicación. Un gusto siempre conversar con la comunidad y compartir con la doctora Pasalacqua. Muchas gracias. Bueno, y en nombre del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, agradecerles a todos y todas ustedes por su sintonía. Sigan en nuestra compañía, vamos y volvemos. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron el 11º Foro Radial Hablemos Todos, llamado Vacunas COVID-19. ¿Son la solución definitiva? Con los panelistas Estefanía Pasalacqua, médica coordinadora del laboratorio y vacunatorio de la Clínica Alemana de Osorno e infectóloga del Hospital Base de Osorno, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19. Miguel O'Ryan, infectólogo, investigador y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor Científico Vacunas COVID-19 y senador universitario. Condujo el periodista y director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.